Feliz tarde a todos los hermanos, amigos de la IBM que nos siguen en todo lugar. Es una gran bendición poder compartir con ustedes otro mensaje más de la palabra del Señor, sobre todo a ti que no conoces a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te saluda el pastor Pablo Rodríguez a nombre de la IBM. Hoy quiero invitarte a la segunda parte del texto que hemos estado viendo en Mateo capítulo 13, donde la idea central que leímos era que este pasaje nos mostraba la gran enseñanza del Señor Jesucristo acerca del reino de Dios y su realidad en la vida del creyente. Y hemos venido hablando del reino de Dios revelado, hemos venido entendiendo y haciéndonos una pregunta: si es usted creyente, ¿está usted en el reino de los cielos? ¿Efectivamente usted ha entrado? Realmente, ¿cómo es? ¿Cuál es el reto más grande de su relación con Dios que prueba que hay un fruto en su vida? Y cómo Mateo nos invita a reflexionar en este maravilloso significado de la realidad del reino de Dios en la vida del creyente. Y vimos que ese reino de Dios era un reino que se manifestaba en el misterio de la palabra del reino, que no podíamos entrar a ese reino si alguien no nos predicaba la palabra de Dios, que era necesario escucharla, que esa palabra tenía que operar en los que la escuchan, pero que esa palabra juzga al que no la escucha. De manera que aprendíamos cómo Dios pone esta palabra y cómo Jesús le predicó a unas personas por medio de parábolas y cómo lo explicó a los que creían en él, sus discípulos. Y llegamos a una conclusión, que realmente tú no puedes ser salvo si no escuchas la palabra del Evangelio. También llegamos a la conclusión de que el que rechaza esa palabra del Evangelio es condenado por Dios. Que esa persona no puede entrar al reino porque el afán de esta vida, los problemas de esta vida, las decepciones de esta vida, o si poco oye y no le interesa, Satanás lleva lo poco que escuchó, o sencillamente es una persona que el afán del dinero no le permite entrar al reino de los cielos porque no puede creer, no puede entregar su vida a Dios. Hoy quiero hablarte de ese reino de Dios en el misterio de la oposición de los hombres. Quiero contarte cómo Mateo 24:30 y hasta el 50 nos ayuda también a entender la responsabilidad de lo que ocurre cuando el hombre se opone al Evangelio. Hoy en día el principal opositor del Evangelio es la sociedad secular. La sociedad secular es la sociedad que ya no quiere escuchar más acerca de la verdad de la salvación de este Evangelio. Lo secular o el secularismo ha sido la corriente de pensamiento de los hombres que llega a pensar que los problemas de la muerte, de la vida, de cómo se soluciona la existencia, no tienen que explicarse desde la Biblia. Que la religión no tiene nada que ver con los fenómenos del hombre y que por lo tanto la muerte, la vida, el significado de la vida no se explica por medio de la palabra de Dios y que se debe abandonar toda idea que surja de la Biblia y que sea mandamiento para la vida. Eso se llama secularismo. Pero lo tremendo de esta idea del secularismo es que sí se deben aceptar como mandatos las cosas que ellos dicen, pero no las que la Biblia dice.
Hoy quiero hablarte del misterio de la oposición del hombre. Y para eso quiero que abras tu Biblia en el capítulo 13, en el verso 24, ahí en Mateo. Jesús va a contar otra parábola. La primera parábola que nos contó, si te recuerdas, es la parábola del sembrador. Ahora va a contar otra parábola más. Si te acuerdas, parábola es un término que significa algo que se lanza delante de las personas, con el cual se cuenta algo, pero que no explica lo que realmente se quiere decir. De esa manera, la parábola oculta la enseñanza y la realidad final de lo que ella quiere decir. Y solo el que la cuenta puede explicar cada uno de los componentes de la parábola. Y hoy Jesús, dice el texto 24, les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Así cuenta Jesús esta parábola de la cizaña. Y esta parábola, al igual que la parábola de la semilla de mostaza, al igual que la parábola de la levadura, son parábolas que Jesús le habló a la gente. El texto del verso 34 lo puedes ver, dice: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Salmo 78:2, de ahí se toma esa cita. Por eso es que hablamos el misterio de la oposición del hombre, porque son parábolas, son cosas escondidas en ese momento para el pueblo incrédulo, pero que Jesús las explica a sus discípulos que han creído en él. Y así fue esta parábola. Y ahora dice el texto en el verso 36 al 43: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y así es como comienza a revelarse el misterio de la oposición del hombre, del cual habla la parábola del trigo y la cizaña. Y lo primero que quiero decirte es que la oposición del hombre es una oposición en la que hay una filiación del enemigo.
La oposición del hombre no es así nomás. Hay una filiación del enemigo. Y Jesús, cuando explica esa parábola, nos quiere dar a entender qué es lo que sucede, por qué la cizaña y el trigo, que habla en el verso número 24, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. La cizaña y el trigo se parecen. Cuando van creciendo se parecen mucho y solo se llegan a distinguir por una cosa: cuando hay fruto. El fruto que da el trigo y el fruto que no da la cizaña. Hasta ahí se sabe quién era trigo, quién era cizaña. Y el trigo aquí va a ser representación entonces de lo que Jesús va a explicar. Dice Jesús en el verso 37 de Mateo 13, respondiendo él, les dijo a sus discípulos: escucha bien, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Y ahora Jesús nos explica quién era el sembrador. El hombre que dice en el 24 es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. ¿Quién es ese hombre que está sembrando buena semilla en su campo? Jesús. Jesús en este momento, a través de este evangelio que predicamos, está sembrando esa semilla y la está tirando al campo de tu corazón. Y solo hay dos respuestas que tú puedes dar, solo hay dos opciones que Él te da en respuesta a esa semilla. Jesús en este momento está tirando esa semilla en un lugar. La parábola dice en el verso número 24 que esa semilla la tiró en su campo. ¿Quién es el campo? Ya sabemos que el que tira la semilla es el Hijo del Hombre, dice Mateo 13:37, Jesucristo. El campo, dice Jesús, es el mundo. Y la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Ahí tienen las dos opciones, no hay más. Ya sabemos que el que tira la semilla es Jesús. Jesús va por el mundo y tira una semilla que da un fruto. Esa semilla es los hijos del reino, es decir, los que hemos creído en Jesús como nuestro Señor y Salvador personal. Dimos fruto, como lo explicó en la parábola del sembrador. Pero esa semilla que Él tiró y dio ese fruto, se mezcló en el campo con otra semilla que Él no tiró. Cuando Jesús tira la semilla en esta parábola, está hablando de las personas que hemos entrado al reino de Dios y que ahora venimos a la iglesia, nos juntamos en un lugar de reunión, pero hay otras personas que se parecen a nosotros, pero no son como nosotros. También pueden venir a la iglesia, es decir, o pueden venir al lugar de reunión de la iglesia y se mezclan con nosotros. Parecen creyentes, hablan como creyentes, pero no tienen fruto. Pero pareciera que fueran creyentes. Jesucristo llama a esas personas cizaña. Cizaña es una persona que es hijo del malo,
dice Jesucristo. Son los hijos del malo. ¿Quién es el malo? El que metió entre los hijos del reino a personas que no nacieron de la semilla del Evangelio. Que Jesús no los tiró en el reino, sino ¿quién? Verso número 39. ¿Quién es el enemigo que sembró la cizaña? El enemigo que la sembró, dice el verso 39, es el diablo. El diablo también tira semilla en el mundo y germina hijos de él, que Jesús los llama hijos del malo, hijos del demonio, mejor dicho, hijos del diablo, es lo más correcto. Pero ¿cómo puede ser esto posible? Bueno, la Biblia nos enseña que los hombres, todos los hombres que nacen bajo el imperio de Satanás. Satanás es el enemigo que hace que estos hombres hagan lo que él dice que hagan. Satanás es el príncipe de este mundo, no es el rey, pero sí es el príncipe de este mundo. El rey de este mundo es Dios. Pero Dios le permite a Satanás, como instrumento que él permite para demostrar su bondad y su justicia, Dios le permite a Satanás actuar. Y este Satanás es el que puede llenar el corazón de un hombre para que rechace a Dios. Satanás estorba el corazón de los hombres. Satanás hace que los hombres rechacen el Evangelio, aprovechando que el hombre por naturaleza propia, por su propio pecado, sin que Satanás esté allí, rechaza a Dios de su propia libertad. Y Satanás usa esa debilidad y tendencia del hombre para esforzarlo en rechazar el reino de Dios. Por eso podemos ver que la Biblia presenta a Satanás como uno que actúa en personas que creen que son cristianas, que creen que están en el reino de Dios, pero no son del reino de Dios, sino son hijos del malo, de Satanás. Pero van a las iglesias, se sientan todos los domingos, cantan, pero no tienen fruto de una vida que agrade a Dios en santidad. Y en el corazón esas personas se oponen a Dios. Se oponen a Dios. Mira, por eso él dice, el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. ¿Cuándo es el fin del siglo? El día en que Jesucristo regresa a esta tierra y separa a las ovejas de los cabritos, o como decirlo así, a los hijos de Dios, de los hijos del diablo, que ahora conviven dentro de la iglesia.
Y quizás usted que no conoce a Jesucristo debe de saber, usted tiene que entender que Satanás en este momento está trabajando para que usted no crea, no abra su entendimiento, pero el único que puede abrir tu corazón, como lo hemos dicho, es Jesucristo. Él puede convertirte en una semilla de hijo del reino para que dejes de ser una semilla del malo, una cizaña. Jesús no siembra hombres malos en la iglesia. Todo aquel que dice que es cristiano tiene que demostrar que está dentro del reino de Dios. Y por eso Jesús los llama hijos del reino. Ellos están en el reino de la luz. Y los hijos del diablo están dentro del reino de las tinieblas. Aunque vengan a la iglesia, aunque den dinero, aunque hagan lo que hagan en la iglesia, si ellos no tienen en su corazón, no viven la vida cristiana, Jesús les dirá, como ya lo leímos, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y lo otro, y Jesús les dirá, nunca los conocí, apártense de mí. Quiero decirte que ahora mismo Dios te habla para que tú que no conoces a Jesucristo puedas reflexionar y pensar, ¿seré yo hijo del diablo? Qué fuerte eso que dice el pastor. No lo digo yo, lo dice la Biblia. La Biblia dice que en este momento tú que no has recibido a Jesús como Señor y Salvador personal, tienes un gran problema del cual yo te quiero hablar. Quiero decirte que realmente tú no haces la voluntad de Dios, porque no puedes aunque quieras. Y no la haces porque quien manda en tu vida es Satanás. No sé si alguien alguna vez te lo había dicho. Quiero leerte Efesios capítulo 2. Y lo que él dice, a nosotros los hijos del reino, cuando creímos en Jesucristo, lo que nos hizo y de dónde nos sacó, porque nosotros éramos hijos del diablo, pero hoy somos hijos de Dios, hijos del reino. Mira lo que dice Efesios capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿Cómo? ¿Cómo anduvimos nosotros? Siguiendo la corriente de este mundo. ¿Conforme a qué? Conforme al espíritu que ahora opera, conforme al príncipe de las potestades del aire. ¿Quién es el príncipe de las potestades del aire? Satanás. ¿Cómo operaba? ¿Cómo nos enseñaba Satanás? El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, los hijos del diablo. Los hijos del diablo son esclavos de Satanás. Por eso se llaman hijos del diablo. Eso eras tú y yo antes de conocer a Jesucristo. Por eso dice el texto, verso 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Lo ves? Todo aquel que no ha creído en Jesucristo es hijo del diablo. Vive en la esfera de Satanás. Quizás tú me estás diciendo en este momento, pero es que yo no soy malo, pastor. Yo soy buen vecino. Yo doy dinero a muchos lugares. Yo participo en obras de caridad. ¿Cómo puede usted decirme a mí que soy hijo de Satanás? Es que solo hay una manera de ser hijo de Dios.
Y no es dando dinero, no es haciendo buenas obras, es recibiendo a Jesús como Señor y Salvador personal en tu corazón. Es la única manera. Todo lo demás, por muy bueno que sea y suene, no te quita la naturaleza de lo que tú eres en este momento sin Cristo. Eres hijo de Satanás. Eres hijo del diablo. Por muy pesado que se escuche, pero no lo digo yo, lo dice la Biblia. Nosotros los cristianos comenzamos siendo hijos de Satanás, pero Él nos libró, nos trasladó de las tinieblas a la luz y rompió el dominio que Satanás tenía en nuestras vidas. Y nos hizo hijos de Él. Por eso es que ahí mismo en Efesios dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Es decir, cuando nosotros creímos, porque Dios abrió nuestro corazón y quisimos ser salvos, pero no sabíamos cómo, Dios tuvo misericordia y nos libró del diablo y nos metió en la luz de Jesucristo y ahí estamos hoy. De manera que Jesucristo es el único que puede librarte de la potestad de Satanás. ¿Sabes que Satanás se le llama también el engañador? Porque Satanás, en realidad, él es bello en apariencia. Él no es feo, él es bello en apariencia. Él no tiene cachos, ni cola, ni es color rojo como te han dicho. No es así, es un espíritu, no tiene cuerpo. Y es un espíritu que hoy opera en este mundo. Dirige reinos, países, dirige presidentes, dirige presidentas, donde las haya. Y tiene un papel que Dios le ha dado y le ha permitido. Se lo ha dado en el sentido de permisivo, es decir, Dios está permitiendo en este momento es que Satanás haga su trabajo, porque Dios usa ese trabajo para mostrarle al hombre que solo Dios puede librarle de lo que Satanás le ofrece. ¿Qué ofrece Satanás? Lo mismo que le ofreció a Jesucristo: dinero, fama, fortuna, belleza, buen nombre. Satanás es muy moral, le encanta la moralidad. Él encanta que una persona se sienta muy moral, muy honorable. Pero cuando yo le presento a Jesucristo a esa persona y le digo que debe recibirlo como Señor y Salvador personal, y esa persona me dice, lo pensaré después, es porque así es como Satanás le está enseñando que puede alcanzar el cielo. Y esa es de las peores cosas, de las cuales quizás tú has escuchado. Por eso es que Jesucristo dice que un enemigo metió la cizaña dentro del campo del mundo donde Él tiró los hombres que son hijos del reino. Hay también hombres que se parecen a los hijos del reino, pero son hijos del diablo. Y están en la iglesia ahora. Conviven con nosotros, pero no son de nosotros, dice Juan. Nos dan la mano, nos pueden abrazar, pero no están en el reino. Porque el reino exige solo una cosa: que creas en Jesús como Señor y Salvador personal, y la forma en que tú entras a ese reino, se mira que estás dentro por algo que Jesús hace en ti, no tú. Él te da fruto, te hace que tú produzcas fruto. Por eso es muy importante entender el fin del siglo. Es la segunda venida de Jesucristo, que viene a juzgar a todos los hombres. Él apartará en la iglesia
y en el mundo, y él dirá, este es cristiano y este no. Y la gente se sorprenderá. La gente dirá, pero si parecía un verdadero cristiano. Y Jesús dirá, pero no lo es hijo del diablo. Es hijo del diablo. Por eso el misterio de la oposición y la filiación del enemigo, del diablo. El diablo se ha unido al hombre para hacer guerra contra Dios. Así es como termina precisamente el Apocalipsis. Una guerra entre los hijos del diablo y los hijos de Dios. De manera que Jesús nos explicó ya este primer misterio, la oposición del hombre y la filiación de Satanás con él, porque aquellos que se oponen y no quieren que Jesús reine sobre ellos, la Biblia los llama hijos del diablo, hijos del malo. Pero hay otro misterio de la oposición del hombre, y es la aceptación y el destino del creyente. Cuando una persona se le presenta el evangelio y asiente y dice, sí, yo me siento perdido, yo quiero salvarme, ¿cómo hago? Y la persona le dice, pues cree en Jesucristo como tu Señor y Salvador personal y recíbelo hoy en tu corazón. Y esa persona lo recibe de corazón, confiesa con su boca, cree en su corazón, Dios entra a su corazón y le salva en este momento, sea la clase de persona que sea. No importa cómo sea ni su moralidad, Dios lo salva, porque por gracia somos salvos, y esto no es de nosotros, es un don de Dios, y el instrumento que usa Dios es la fe. Fe en Jesucristo, fe en creer que Él es el Hijo de Dios, que vino a morir por tus pecados, y que solo creyendo en Él, por el hecho de creer que Él murió por tus pecados y que tú lo recibes como Señor y Salvador personal, eso es lo que te salva, Jesús. No tu moralidad, no las promesas que hagas, sino el creer de corazón. Eso es lo que te salva. Entonces Jesús explica una parte también de la parábola, y pon atención al verso 29 de esta parábola. Y Jesús dice, verso 29, en la parábola del trigo y la cizaña, Él les dijo, el dueño, no, le dijo a los criados, no las arranquen ahorita la cizaña, porque también van a poder arrancar con ella el trigo. No sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. En este momento en la iglesia nadie puede ponerse como juez y decir, este no es creyente, este sí es creyente, este es hijo del diablo, este no. Nosotros no podemos hacer eso. Solo podemos explicar que en la iglesia hay personas que no son de la iglesia, parece que son, pero no lo son. Cantan, hacen esto, hacen lo otro, se parecen mucho, pero el fruto de sus vidas es lo que revela si eran trigo o eran cizaña. Y eso es lo que Cristo pide. Solo puede dar fruto aquel que Jesús sembró. El que Jesús no sembró no puede dar fruto. ¿Cómo es eso? Mira lo que dice el verso número 30. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, hasta que llegue el fin del mundo. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores. Jesús dice, yo soy el que voy a separar quién sí y quién no. Y yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Miren qué palabras tan hermosas. Y Jesús explica esto a los discípulos. ¿Qué quería decir con eso? Bueno, lo que Jesús quería decir era lo siguiente.
verso 47 al 50 dice, perdón, verso 36 al 43 dice: de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Los segadores, dijo en el verso 39, son los ángeles de Dios. Son los ángeles de Dios. Jesús enviará sus ángeles a este mundo. Los ángeles van a saber quién y quién no es creyente. Cuando eso pase, dice en el verso 41, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán, fíjate lo que dice, de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Pero aquí lo importante es el verso 29, que él dice: no se puede arrancar la cizaña, porque también podemos arrancar al trigo que da fruto. Lo que Cristo está diciendo es que el trigo que hoy está revuelto con la cizaña en el mundo, el trigo es la persona que ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador personal y que está dentro del reino. No está cerca, no está al lado, sino está dentro del reino. Está dentro del reino. La cizaña, aunque convive con el trigo que está dentro del reino, ella no está dentro del reino, está fuera. Porque el reino no es algo físico, sino espiritual. De manera que Jesucristo advierte con mucha franqueza que si tú le recibes a Él hoy, serás aceptado. Serás aceptado y tu destino no será como el de sus enemigos y Satanás, no será como la cizaña, será como el trigo. El destino de un creyente es maravilloso. Mira lo que dice en el verso 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Lo que Jesús estaba diciendo entonces es que los que creemos en Jesús, si tú le recibes hoy, en este momento, Dios te acepta. Y en el futuro, tú resplandecerás, porque Dios te llama justo. Justo no porque lo eres, sino porque Dios perdona tus pecados y pone la justicia de Jesucristo en tu corazón. Aunque tú no la tienes, Él la pone en tu corazón. Aunque tú no la tienes. Y Él pone en los hombros de Jesús tu pecado. De manera que en tus hombros va la justicia de Dios, si crees en Él. Y en los hombros de Cristo va tu pecado. Esa es la transacción en la cual Dios te declara justo. Solo por creer en Jesús. Y tú resplandecerás como el sol en el reino del Padre cuando Jesús venga. Mira qué hermoso. Estarás con Él. Estarás con Dios. Ya no vendrá Jesús a destruirte porque no serás su enemigo. Pero Él viene a destruir y a matar. Ya no viene a salvar a los pecadores, sino a su iglesia que ha creído en Él.
aún te puedes salvar de lo que viene. Aún puedes recibir a Jesús como un justo que resplandece en el reino del Padre. Y el verso 48a dice, cuando cuenta la parábola de la red, Jesús dice, asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces, y una vez llena esa red, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Esto es lo que quiere decir el verso 49. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Dios te llamará bueno. Dios te llamará justo. Y te apartará de los hijos del malo. Y no te destruirá cuando Él venga, sino que Él te llevará y concretará su realidad del reino de Dios, donde tú entrarás si lo recibes a Él hoy como tu Señor y Salvador personal. Pero quiero decirte algo más muy importante. ¿Cuál es el destino del incrédulo? ¿Qué genera la oposición y el destino del incrédulo? Te he hablado de la oposición y la afiliación de Satanás para impedir que los hombres a los cuales él tiene bajo su mando en este mundo, que es casi todo el mundo, a los cristianos no, pero a los que no han creído en Jesús, son hijos de él y él gobierna sobre sus vidas. Te he hablado de la aceptación y el destino de los que hemos creído en Dios, justos y buenos. Cuando Él venga nos salvará. Pero ¿qué le va a pasar al de la oposición y el destino del incrédulo que rechaza a Jesús? Verso 40-42 dice, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. De tropiezo a aquellos que rechazan el Evangelio, que le ponen trabas a que otros no quieran creer porque ellos no quieren creer en Dios. Allí estarán los ateos. Allí estarán los que se burlaron de este mensaje. Allí estarán aquellos que se rieron de mí, de los que predicaron este evangelio, de todos. Allí estarán los grandes pensadores que se burlaron de Dios. Allí estarán todos ellos que sirvieron de tropiezo. Y estarán los que hicieron iniquidad. Los que practicaban toda clase de pecados y se burlaban de este mensaje, ahí estarán. ¿Y qué se hará con ellos? Verso 42. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Eso es lo que va a pasar. Dios tiene un lugar reservado para el anticristo, para el falso profeta que vendrá en el futuro y para Satanás. Lo hizo para ellos tres y para los ángeles que no guardaron y se vinieron con Satanás. Nosotros lo llamamos infierno. Es un lugar que Dios tiene preparado para ellos.
pero nunca lo hizo para ti ni para mí. Pero ¿quiénes van a ir allí? Dice Cristo. Los que sirvieron de tropiezo, hicieron iniquidad y no quisieron oír el evangelio, van a ir al infierno. Y allí va a ser el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué es lloro y crujir de dientes? Que ahí te darás cuenta que no hay misericordia de Dios por la eternidad, que sufrirás en un cuerpo preparado para sufrir gusano, fuego, dolor, angustia, sin nunca jamás, por jamás de los jamases, tener el perdón de Dios y la misericordia de Él. Se llama infierno. Quiero que tú no vayas a ese lugar. Quiero que comprendas que no se hizo para ti. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque vivirás perpetuamente espantado por el terror y el castigo de Dios. Por eso el Apocalipsis termina con esa imagen a la que yo quiero que tú no te olvides de ella y piénsalo bien ahora, medita, no te burles del mensaje, medítalo, porque a ese lugar vas si tú no recibes hoy a Jesús como Señor y Salvador personal. No hay de otra. Dice Juan en el Apocalipsis 20, verso 11 al 15, y vi un trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante de él, cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y ahora escucha. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y en el Apocalipsis 21:8 Dios dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La muerte primera es cuando te entierren en un ataúd aquí en este mundo. Luego resucitarás y allí Dios te juzgará. Y si no te encuentra en el libro de la vida, porque no creíste en Jesucristo, te lanzará al lago de fuego. Por eso es que ahora puedes salvarte. El destino del incrédulo es de lloro y crujir de dientes, es de espanto. Cómo quisiera que no fueras a ese lugar, pero eso depende de tu decisión por Jesucristo. Termino allí diciéndote: hay tiempo hoy. Puedes recibirle en este momento por la fe puesta en Él. Y si el Espíritu Santo te ha abierto tu corazón, solamente tienes que decir: perdóname, Señor, me arrepiento de mi pecado y te recibo como mi Señor y Salvador personal ahora. Yo no quiero ir al infierno. Sálvame, me arrepiento de mi pecado ahora. He entendido el mensaje. Y si eso el Espíritu Santo lo ha puesto en este momento
y no sabes qué hacer, ora conmigo. No te va a salvar que oremos, pero sí lo que digas de corazón, confesando a Jesús como Señor y Salvador y arrepintiéndote, eso te salva. Porque has sido hijo del diablo y Dios quiere que seas hijo de Él ahora. Ora conmigo y di estas palabras: Padre, perdóname. Te pido perdón en este momento, Señor, porque yo no sabía que yo estaba bajo el dominio de Satanás. No entendía que todo lo que yo hago y practico es porque estoy bajo el dominio de Él, pero yo soy responsable de mi pecado y yo no quiero ir al infierno, Señor. Sálvame en este momento. Me arrepiento de todos mis pecados y te recibo como mi Señor y Salvador personal ahora. Ven a mi corazón, Señor Jesús, en tu nombre bendito. Amén. Lo has hecho de corazón, Dios te ha salvado. Visítanos, escríbenos a la IBM, Iglesia Bautista Metropolitana, en nuestro inbox de Facebook. Pon en el buscador Iglesia Bautista Metropolitana HN y ahí recibiremos lo que nos quieras contar y oraremos por ti, por tu familia, y aquí hay un lugar donde te amaremos y donde estaremos contigo para llevarte por el camino en el poder de Dios, de su palabra. Que Dios te bendiga, muchas bendiciones para ti y todos los de tu casa. Cuéntales que has recibido a Jesús como Señor y Salvador personal. Muchas bendiciones para todos. Amén.